Dios les bendiga. Bienvenidos a una entrega más de su canal, Cristian Castillo TV. En esta tarde tenemos un invitado especial para que ustedes vean que lo que Dios comenzó una vez no lo detiene nadie. Tenemos al evangelista Maikin, bienvenido con nosotros. Que conste que Maikin cumple años hoy, señores. Yo digo, bueno, el hombre cumple años, me va a cancelar y posiblemente tengamos que mover la fecha. Él dijo, profeta, estamos a fuego, eso no nos detiene. Y eso es lo que buscamos, una juventud, señores, que cuando diga voy para allá, no se detenga por nada ni por nadie. Maikin, bienvenido, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, hermano mío, de verdad que sí, para mí el placer y el privilegio ciertamente de estar en esta tu plataforma, la cual el Señor te ha dado para nosotros poder expandir el reino, que es lo que se quiere, amén, dentro de el marco digital, para así que la palabra que nosotros vayamos a hablar en este día sea de bendición para cada una de las personas que nos escuchan, amén. Amén. Sí, inclusive cuando nosotros nos pusimos en contacto, hubo algo que me dijiste que me encantó, y era que tú no eres muy dado a publicar quizás el tipo de cosas que Dios hace a través de ti, amén, pero que el Señor te hizo entender que ese tipo de cosas hay que publicarlas o amén, hacerlas o darlas a conocer para que el mundo vea que Dios hace milagros todavía. E inclusive, algo que yo te decía, el mundo hace sus cosas, el mundo no se detiene, el enemigo no toma vacaciones. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que amedrentarnos cuando tenemos voz y poder para predicar lo que Dios nos mandó a hablar? Amén a eso, guerrero, así mismo. Ciertamente hay muchos hombres y mujeres de Dios que están en el secreto, que están en lo oculto, en la intimidad con Dios. Y Dios lo usa de manera poderosa, pero la gente no lo conoce. Porque el contenido o la prédica, las enseñanzas que tienen, la unción que tienen, solamente la tienen detrás de las redes. Exactamente. Entonces la gente no puede conocerlo a ellos y no pueden ser de bendición a ellos, porque lo tienen oculto, no lo dan a relucir. Eso es. Y sería bueno que aquellos hombres y mujeres de Dios que nos escuchan, que posiblemente no suben videos ni nada por el estilo, tomen esto como punta de lanza, para así su ministerio se pueda expandir y el reino de Dios pueda llegar a través de usted a más lugares, para que el evangelio pueda seguir expandiéndose. Y las redes que hoy en día, mi hermano Cristian, está lleno de contenido basura, de contenido que no sirve, pueda ser lleno del contenido del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús de Nazaret. Bueno, sin más preámbulo, yo voy a leer un texto base que vamos a utilizar para hablar de la historia de un hombre que fue un hombre resiliente, de un hombre que fue un hombre paciente, que quizás por momentos quiso dudar, que quizás por momentos quiso flaquear, se mantuvo íntegro y mantuvo esa enseñanza que adquirió del Señor, y al fin y al cabo Dios le retribuyó. Y poderoso. Ese hombre es Job. Y leemos en el capítulo 1, versículo 6, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Este respondió diciendo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Señor, añada bendición a nuestras vidas y a la vida de cada uno de ustedes a través de su santa y bendita palabra. Mi hermano Mike, poderoso Dios, cuando analizamos este texto bíblico, nos vamos a encontrar con que la Biblia nos da un contexto y nos presenta un escenario donde Dios y el enemigo de la justicia se encuentran. Y resultaría extraño para nosotros el ver que ni siquiera es Satanás quien incita
a Dios o quien le pregunta a Dios acerca de Job, sino que Dios se lo presenta primero. Así es. Y cuando tú te preguntas, ¿y por qué entonces Dios agarra y presenta a Job y no espera que el enemigo haga su jugada? Recuerda que la misma palabra enseña y nos dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Así es. Y ya Dios conocía la intención con la cual Satanás se presentaba delante de él. Y es por esto que Dios presenta a Job como varón perfecto y temeroso. Y eso de varón perfecto, a lo largo de ir desarrollando este contenido, vamos a explicar básicamente a qué Dios hacía referencia. Con esto te paso la palabra. Poderoso, guerrero, poderoso. Ciertamente, para nosotros hablar de este hombre llamado Job, la cual la Biblia hace alusión, y este libro, la cual nosotros conocemos, es impresionante, mi hermano Cristian, porque sabemos que el libro de Job es uno de los libros sapiensales, aleluya, y de sabiduría, la cual se encuentra en el Antiguo Testamento. Pero es impresionante nosotros poder ver y estudiar a cada detalle la vida de este hombre. Porque este hombre, aunque nosotros lo vemos como común, no era un hombre común. Dice la Biblia, según el nombre de Job, el significado que tiene es el varón que pasa penalidad. Dios mío. Dando a entender que todo lo que Job pasó fue algo que ya venía en su diseño. Sí. Porque los nombres en la antigüedad no se ponían por ponerse, sino que era algo divino de parte de Dios. Por eso podemos ver también dentro de la Biblia que para Dios usar a personas de manera sobrenatural, Dios tuvo que cambiarle el nombre. Porque a cada persona que Dios le cambió el nombre, le estaba cambiando el diseño. Así es. Podemos ver que Dios llama a Abraham y le cambia el nombre a Abraham. Podemos ver que Dios llama a Jacob y le cambia el nombre a Israel. Cada uno de los personajes bíblicos a los cuales Dios usó para traer avivamiento, para traer restauración, para traer fuego, para traer candela, fueron personas que ciertamente Dios le cambió el nombre. Ahora bien, ese hombre Job, la cual Dios llama, que el significado de su nombre es varón que pasa penalidad, da a entender y comprender que todo lo que él pasó ya venía en su diseño. Así es. Ya venía, era parte del propósito. Ahora bien, la Biblia dice en el verso que acabó de leer mi hermano Cristian, que se reúnen los hijos de Dios, en la cual también se encontraba Satanás. Entre ellos fue Satanás. Es impresionante ver la cual Dios hace reuniones para dar a conocer ciertamente lo que está pasando. Así es. Porque si Dios tiene algo que le llaman vigilantes, y todo el que vigila de parte de Dios, Dios le enseña y lo instruye para que conozcan, Dios mío, para que conozcan y le instruya, profeta. ¿Por qué? Porque Dios quiere saber lo que ciertamente están haciendo los que trabajan con él. Sí. Por eso él va y le pregunta, Satanás, ¿no ha considerado a mi siervo Job, varón perfecto, íntegro y apartado del mal? ¿Y qué le dice Satanás? Satanás le dice, pero cualquiera te sirve, cualquiera es santo, cualquiera, vamos, si lo traemos a la actualidad, Satanás le dice, no, pero cualquiera te alaba, tiene una Range Rover, cualquiera dice gloria a Dios, hace una compra de 15,000 y tiene una tarjeta de crédito de la dorada ahí en la cartera. Cualquiera te alaba cuando tú le tienes a su familia bendecida, cuando lo tiene un buen trabajo, cuando lo tiene en una buena posición, cuando tú lo vives bendiciendo. Entonces Dios agarra y utiliza un motor que es necesario muchas veces utilizarlo con nosotros, y es que Dios dice, quítale todo, mas no toques su alma. En pocas palabras le está diciendo, desnúdalo, pero te voy a enseñar que aún en su desnudez, me va a ser fiel. Dios mío. Satanás, lo primero que le dice a Dios es que, claro que sí, porque él tiene un cerco. Hay algo que hay que entender, que ya Satanás había pasado donde estaba Job. Así es. Pero el cerco no se lo permitía, por causa de la adoración y la ofrenda que él le daba a Dios. Algo que va a mantener a tu familia, a tu casa, a tus hijos cubiertos, es el sacrificio que tú le des a Dios. Así es. Porque cuando Satanás va a querer pasar y tú estás de rodillas delante de Dios, cubriendo a tus hijos, cubriendo tu casa, cuando él quiera pasar no va a poder tocar a los tuyos, porque el cerco de Dios lo va a guardar. Pero es como decía mi hermano Cristian,
¿Quién no adora a Dios estando en bendición? Dios mío. ¿Quién no levanta la mano estando en bendición? ¿Quién no bendice a Dios encontrándose en bendición? Así es. Lo difícil es adorar a Dios en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de la escasez. Ahí es que es difícil adorar a Dios. Y ahí es que se prueba quiénes son y quiénes no son los guerreros. Pero yo te conozco un hombre que la Biblia me dice que su mujer, luego de ese hombre perderlo todo, le hace una pregunta. Le dice, ¿aún retienes tu integridad? Dios mío. Maldice a tu Dios y muérete. Y yo, mientras estaba ahorita montando todo, analizaba algo, lo hablaba con mi esposa y le decía, pero es interesante que Dios, la mujer de Job, no le pregunta a Job, ¿y aún retienes tu adoración? Dios ¿Y mío. aún retienes tu santidad? ¿Y aún retienes tu alabanza? Sino que le pregunta de integridad, porque la Biblia me da a entender que el hombre íntegro es aquel hombre que reúne todas esas cualidades antes mencionadas. Dios. El hombre íntegro es santo, el hombre íntegro es puro, el hombre íntegro es dado a la bondad, Dios el hombre mío. íntegro sigue los estatutos que Dios establece. Lo que me está diciendo la mujer de Job es, aún retienes las cualidades que te identifican como hijo de Dios, Dios renuncia a la cualidad y muérete. Mas Job le dice, primero yo prefiero no salir el día que salí del vientre, yo prefiero que se borre el día en el que yo nací, pero el diseño que Dios estableció en mí, y eso concuerda con lo que tú decías de pasar lamento, que es lo que significa el nombre de Job, Dios mío. porque todo lo que Job estaba pasando iba en su diseño. Amén. Y Job en un momento de calamidad podía renunciar al diseño, más dijo, me aferro al diseño porque el Dios que me metió en el polvo, ese Dios mío. del polvo, Santo, me va a levantar. profeta, profeta, profeta. Hay que entender algo, vidente, que a pesar de la prueba, el que carga diseño no renuncia. Dios mío. A pesar de la prueba, el que carga diseño no renuncia. Se te puede levantar Tobías, se te puede levantar Zambalá, se te puede levantar Jefté, se te puede levantar la mujer de Faraón. Si tú cargas diseño, tú no renuncias. No renuncias al diseño. Él dice, del polvo, Dios mío, de donde yo estoy, Jehová me levantará. Porque a pesar de la prueba y a pesar de los procesos que tú estás viviendo, lo que tú estás viviendo no es para muerte, Dios mío, sino para Jehová glorificarse. Ay, papá. Así es. Entonces, hay gente que el mismo Dios fue que lo metió en el desierto. Fue el mismo Dios que lo metió en la prueba. El mismo Dios fue que lo metió en las vicisitudes, en el proceso que ellos están pasando. Y ellos se le han preguntado a Dios que por qué yo, por qué a mí. El problema es que eso viene dentro de tu diseño. Dios mío. Y el problema es que hay gente que no han podido entender que el hecho de que tú eres hombre de Dios quiere decir que tú no pases por prueba. No es así. Así es. Todo hombre de Dios pasa por momentos de dificultad. Porque sí es lo que hace el momento de dificultad. Es que el momento de dificultad forma tu carácter. Así es. Y el momento que Job pasó formó su carácter. Y una de las cosas que hace el desierto es que revela lo que ciertamente están contigo. Porque en el momento de bendición puede estar todo el mundo. Pero en el de escasez, ¿cuánto se queda? No se quedó mamá. No se quedó papá. No se quedó mujer. No se quedó hijo. No se quedó nadie con Job. Porque si algo Job tenía que pasar, era solo su proceso, Dios mío. Y hay gente, Dios mío, que nos están viendo por la transmisión. Y se han preguntado, Dios mío, ¿por qué la gente ya no me escribe? ¿Por qué la gente ya no me busca? ¿Por qué mi pastor ya no me llama? ¿Por qué el líder de jóvenes no anda detrás de mí? El problema es que tu proceso tú tienes que pasarlo solo. Así es. Tu dificultad tú tienes que pasarla sola, Dios mío. Porque en tu desierto es que Dios se va a manifestar. Mira, y hay algo interesante que tú mencionabas cuando tú decías que muchas veces el mismo Dios es que provoca que tú caigas en un proceso en el cual va a sacar lo mejor de ti. Amén. Y para mí es imposible yo hablar de la palabra y no hablar del hombre más importante que ha pisado la tierra, que es Jesús. Dios mío. Cuando unimos lo de proceso al diseño, nos vamos a Mateo 4, donde me habla de que Jesús fue tentado por el enemigo. Amén. Y en estos días yo veía un Reels que era un poco chistoso, pero que ahora lo puedo traer a alusión y sacar una parte positiva. En el Reels hay un demonio, por así decirlo, le preguntaba a Satanás, entonces tú fuiste a tentar a Jesús con pan. Dios mío. Y Satanás le dice, no, pero él tenía hambre. Entonces, cuando yo traigo esto al término espiritual, lo que yo te voy a decir es cómo tú vas a tentar
a Jesús con pan cuando Jesús te dice que Él es el pan de la vida. Dios y mío. el diseño de Jesús es ser pan para dar comida a otros. ¿Cómo tú vas a ir a tentar a Jesús a decirle, póstrate para que me adores y todos los reinos serán tuyos? Cuando Jesús es aquel que recibe toda la adoración, es aquel que recibe toda la alabanza, es aquel que recibe toda la gloria y toda la pleitesía. Y por último lo lleva a lo alto de la cumbre y le dice, mira todo esto, si te postras y me adoras, o si no, él le dice, si saltas de aquí, todo esto será tuyo, porque la Biblia dice que los ángeles te llevarán en sus manos. Mas Dios le dice, delante de Dios te postrarás y solo a Él obedecerás. Dios le está diciendo, Satanás, los reinos de la tierra son tuyos por un breve periodo de tiempo, porque el pecado está acabando con el mundo. Pero recuerda, Satanás, que en tiempos de Noé yo mandé agua para destruir la tierra. Recuerda que en Apocalipsis me habla que con fuego será arrasada la tierra. Recuerda que yo voy a establecer un reinado justo del Mesías, que me habla en Isaías 53 cuando me dice que se sentará en el asiento de Israel y reinará por los siglos de los siglos. Lo que te estoy diciendo en esta hora es que el diseño que tenía Cristo era un diseño que le impedía acceder a lo que el enemigo quería. Por lo tanto, el diseño que Job tenía era un diseño que le impedía renunciar a aquello a lo que él había sido introducido, aún recibiendo diario los improperios de aquellos que se hacían llamar sus amigos. Dios mío, Padre. Porque hay gente, Dios mío, mira, hay gente que te van a ver en tu proceso y te van a criticar. Así es. Hay gente que te van a ver en tu proceso y van a criticar y van a decir, fue que Cristian cayó, fue que Cristian pecó, fue que Cristian hizo algo y él está pagando algo que él hizo. Pero no van a entender que lo que tú estás pasando es para Dios glorificarse, Dios mío. Ellos no van a entender que la situación adversa, que la situación precaria la cual tú estás pasando es para Dios glorificarse, Dios mío. Así es. Y los amigos de Job empezaron a criticar a Job. Y hay uno de ellos que dice, en el capítulo 8, verso 5, y él dice, si tú buscaras a Dios de mañana y te inclinaras, aleluya, a hacer sacrificio a Jehová, ciertamente Jehová te bendeciría, le dice a Job. Pero Job se queda callado porque Job enmudeció, porque Job sabía lo que ciertamente le estaba pasando. Y el amigo le dice a Job, el problema fue que tú pecaste posiblemente, el problema fue que tú caíste posiblemente, el problema es que tú no hacías sacrificio ante Dios. Cuando la Biblia habla y registra que Job se levantaba de mañana y hacía sacrificio, por si acaso alguno de sus hijos habían pecado, Dios mío. Entonces el Job estaba pasando por el desierto, no porque Job se lo ganó, Dios mío, no fue porque Job pecó, sino que fue el mismo Dios que lo metió en el desierto para sacar lo que Job tenía por dentro, Dios mío. Porque si algo va a ser el desierto, es que el desierto te va a sacar la multiplicación que tú tienes por dentro. Amén. Y mencionaste el libro de Mateo capítulo 4. La Biblia habla que cuando Jesús sale de ser bautizado por Juan, lo primero que dice en el versículo 1 es que fue llevado por el Espíritu al desierto, Dios mío, para ser tentado. El que te va a meter en el desierto no va a ser el diablo, Dios mío, no van a ser los demonios, va a ser el mismo Dios para sacar lo que tú tienes por dentro. Ay, Jehová. Él dice que fue sacado, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. Así es. Y una de las cualidades, y voy a hacer un énfasis aquí en el libro de Mateo, es que las tentaciones del diablo siempre se parecen, Dios mío, al propósito. Y que muchas veces se parecen al propósito que Dios te va a entregar, porque el enemigo te viene con media verdades. Todavía en el huerto del Edén, cuando nos vamos, el enemigo le dice a la mujer, si tú comes del fruto, tú no vas a morir, sino que vas a ser igual a Dios. Entonces el enemigo viene con esa media verdad que lo que te hace como dudar, pero es lo que no sabía que tenía al frente al matatán de matatanes, que es el rey de reyes y señor de señores. Le habla la media verdad, profeta, pero desconociendo lo que ciertamente ya ellos tenían. Así es. Porque cuando Dios lo crea a ellos, lo crea a imagen conforme a su semejanza, dando a entender que ya ellos eran semejantes a Dios. Entonces, al nosotros desconocer lo que somos, el diablo nos viene con una mentira y nosotros caemos. Dios mío. Por eso es que en la primera tentación, ¿con qué lo tienta? Con comida. Con la comida. Con lo primero que tentó hay gente, en el principio. Hay gente que si fueran Jesús, mírame, le dicen al diablo y el jugo. Dios mío. Dios mío. Profeta, con lo primero que tentó,
a Jesús en el desierto fue con la comida, con lo primero que tentó a Adán en el principio. Entonces, las tentaciones del diablo se van a parecer a lo que ya era en el principio. Sí. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar la Escritura día por día. Eso está profundo, profeta. Escuche, profeta. Eso está profundo. Porque, escuche esto, porque nosotros estudiamos lo que él vivió. Tú hablas del Génesis y él está ahí. Habla de Moisés y él está ahí. Sí. Habla de Jesús y él está ahí. Habla Los de David, apóstoles él está ahí. y él está ahí. Sí, Dios mío. Nosotros estamos peleando con un adversario que nos lleva a millas. El problema es que el adversario tiene conocimiento y tiene sabiduría. Pero lo que él tiene es limitada. Porque nosotros tenemos revelación. Así es. Y aparte, y la contraparte del conocimiento y la revelación es que el conocimiento se estanca. Pero la revelación, es como un río de agua viva que trasciende fluye. los tiempos. Entonces, lo segundo que él tienta a Jesús es que él le dice, si verdaderamente eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta. Le dice si verdaderamente eres hijo. Y cuando Jesús dice que sube, cuando Juan lo bautiza, dice que se abrió el cielo y descendía el Espíritu Santo como paloma. ¡Ey! Y Dios le dice mío, el Espíritu, he aquí mi qué, mi hijo amado, en cual tengo complacencia. El diablo está poniendo en duda la palabra que ciertamente Dios le dio. ¡Ey! Profeta. Entonces, el diablo va a Sal de esa cadena ahí. El diablo va a poner en duda lo que ciertamente tú eres. Por eso es que el diablo pone en duda la palabra que Dios te dio. Dios te dijo que tú eres profeta. Dios te dijo que tú eres evangelista, que tú eres ministro, que tú eres hombre de Dios. Y con lo primero que el diablo te va a tentar es para ver si ciertamente tú eres. Sí. Job, el diseño de él, era un hombre que tenía que ser prosperado. Y el diablo con lo primero que vino fue con la calamidad. Para saber si Job iba a mantener su integridad y su diseño. Así es. Mira, profeta, y yéndonos a la parte que te comenté, que es cuando yo he leído el libro de Job incontables veces. Lo leo, lo vuelvo a leer. Me encanta. Mira, en el capítulo 38 dice, entonces, después de todo lo que Job habló, porque Job está diciendo, si yo pudiera subir a donde está Dios y presentarme delante de él, porque dentro de su humanidad, Job dice, ok, estoy resistiendo, estoy luchando, pero no entiendo qué es lo que Dios quiere de mí. Dios mío. Y Dios dice aquí, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré. Dios y mío. tú, mira, que Dios te diga, que Dios te diga, Mikey, bienvenido. Yo preguntaré y tú me vas a contestar. Y digo, Señor, mire, yo soy sordo. Ay, ay, Oye, ay. Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si eres tan inteligente. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Dónde estaba fundada? ¿Dónde puso su piedra angular? ¿Cómo cantaban las estrellas y se regocijaban? ¿Quién encerró con puertas el mar? Dios ¿Quién le mío. dijo a las olas, hasta aquí llegarás? Oye, Dios le está diciendo a Job, Job, yo soy quien conoce todo desde un principio. Dios Yo mío. soy quien conoce todo hasta el final. En pocas palabras está diciendo, Job, tranquilo, que llegará el momento en el que tú vas a entender el propósito de todo esto. Y como mencionaba al principio, Dios te presenta a Job como varón temeroso, recto, apartado del mal, pero hay una palabrita que cuando Dios la menciona como que le choca a uno, perfecto. Dios mío. Y yo siempre me preguntaba, oye, yo había leído Job como 4 veces ya, yo me preguntaba, ¿cómo Dios llama a Job varón perfecto? Y la Biblia me dice que Job ofrendaba por si acaso sus hijos habían pecado. Dios y yo mío. siempre me preguntaba, yo decía, es que el hombre que está seguro de Dios no hace la cosa por si acaso, se mueve cuando Dios le dice. Dios y mío. el Señor me hizo entender algo. Exacto. Con esto yo, mi parte la voy clausurando ahí. El Señor me hizo entender algo. Cuando el enemigo se presenta, Dios le habla a Job. Dios le habla de Job desde el estado final de Job. Dios mío. O sea, Dios no le está presentando al Job que el enemigo fue a ver. Santo. Dios le está presentando al Job que iba a ser cuando pasara
por la calamidad, cuando pasara por todo el proceso. Y eso se confirma cuando la Biblia me dice que Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En pocas palabras le está diciendo, yo había escuchado de un Dios, había creído en ese Dios, hacía cosas para agradar a ese Dios, pero no le conocía. Santo. Entonces la Biblia lo que me hace entender, Job, me quieres conocer, Job, quieres ser perfecto, voy a permitir que el enemigo te toque, pero no tocará tu alma y me vas a llegar a conocer. A ti que me escuchas, a ti que me ves, Dios muchas veces va a permitir cosas que van a suceder en tu vida. Es para que tú conozcas a ese Dios al que tanto tú anhelas. Santo. Es para que conozcas a ese Dios al que tanto tú buscas. Mikey, tú sabes que uno como evangelista lo que más le gusta a uno es predicar. Tú sabes lo difícil que es cuando tú dices, Señor, yo oro, yo ayuno, yo predico, trato de no pecar, trato de ser íntegro y no veo invitaciones, no veo la puerta abierta. Y el Santo. Señor moldeando tu carácter. Porque el Señor lo que quiere es que cuando salgas y digan, Mikey, bienvenido, anda por ahí anda el enviado de Dios. Cuando digan, Cristian Castillo anda por ahí anda el enviado de Dios. Inclusive, la Biblia me dice que Job recibió al doble de lo que tenía. Y al final, en el capítulo 42, dice que Job murió de viejo y con muchísimos días. En pocas palabras, la Biblia me está diciendo, Job pasó calamidades. A Job se le murieron hijos, a Job se le murieron ganados, tuvo llaga hasta en la última célula de su cuerpo. Y al final, prácticamente Dios le dijo, Job, hasta aquí llegas. Porque Santo. si me dice que murió lleno de días, me está haciendo referencia a que Job podía vivir 300, 400 años más. Óyeme, un hombre que pasó por todo ese proceso, vio hasta la cuarta generación de su familia. Lo que Dios te está diciendo a ti, tú vas a ver lo que Él te prometió, no solo hasta donde tu mente lo puede visualizar, sino mucho más allá. Porque, oye, nosotros sintetizamos y hablamos de las bendiciones de Dios desde nuestra mente finita. Amén. Cuando yo entendí el texto bíblico que dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, yo dejé de cuestionarme. Por ejemplo, ayer venía del trabajo, salgo del colegio, venía del trabajo, salí un poco más temprano y dije, bueno, voy a llegar un poco temprano a la casa, tengo que ir a hacer la compra, una cuanta cosa, excelente. Subiendo por ahí por el mercado, se le daña el aro al motor. Dios mío. Tuve que agarrar, quitar todos los rayos, comprar un tambor, el tambor quedó inservible, tuve que agarrar y cambiar el tambor y yo me siento ahí donde el mecánico y digo, tengo que gastar un dinero que quizás no puedo gastar, tengo que agarrar y perder tiempo ahora, pero entendí algo. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Nadie sabe qué hubiera pasado más adelante. Inclusive, el día antes yo iba a hacer la compra. Llegué a la tienda, pasó algo y no pudimos. Vinimos a la casa. Y yo le decía a mi esposa anoche, le dije, tú ves, posiblemente si el jueves hubiéramos hecho la compra con toda la funda en el camino, se nos daña el motor. Y el viernes quizás yo no hubiera podido ir a clase. Dios me permitió, porque hay que ver el lado positivo a todo. Dios me permitió terminar mi jornada laboral y ya, viernes pasado, yo podía llegar hasta las 10 de la noche. Pero ya hoy sábado estoy en mi casa. Gloria Entonces, yo pudiera agarrar e irme por el lado negativo. Conchole, se me dañó el motor y ahora, ¿qué voy a hacer? No, tú agarras con calma, comienza a analizar la situación y tú vas a ver que cuando tú pones todo en balanza, tú dices, no, pero esto por eso fue que pasó esto, para que cuando esto pasara, lo otro no se viera afectado. Amén. Entonces, mi hermano, eso es lo que pasa con Job. La vida de Job es un ejemplo de resiliencia. Amén. La vida de Job es un ejemplo de el buen amar a Dios. Oye, que un hombre que no conozca a Dios, serle fiel hasta tal punto, y nosotros que decimos conocerlo, por cualquier viento contrario queremos soltar la toalla, dejarlo todo. Fluye, profeta. Guerrero, me encantó algo que dijiste. Que cada vez que Dios le hablaba a Satanás de Job, Dios no le hablaba conforme a lo que Job era en el principio, sino que Dios le hablaba conforme al producto terminado que era Job. Yo voy a tener que traerte más seguido. Oye, tú entiendes la idea. Dios mío. Mira, y yo entendí eso, profeta, porque aquí está el eje del mensaje. El capítulo 3, verso 25, Job dice algo. Y él dice, el mal que yo temía me sobrevino. Job adoraba a Dios con temor de que lo que él pasaba le pasara. Dios mío. Entonces, hay gente que adora a Dios por miedo a irse al infierno. Ay.
Escuchen ustedes. Y si Ustedes tú saben quiénes son. estás adorando a Dios por miedo de irte al infierno, lamentando el caso, te va a ir. No, mío. Porque la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Temor. Entonces, el amor que Dios le tenía a Job era un amor, pero que estaba fundamentado en el temor. Sí. Y como Dios no quiere que tú lo ames por el temor, sino por lo que Él es, Dios arranca el temor. para Él hacer que tú lo ames en esencia. Sí. Porque hay gente que aman a Dios por lo que Dios le pueda dar, no por lo que Dios es. Así es. Y Dios quiere que tú lo ames a Él, no por lo que Él te pueda dar, ni por lo que Él te pueda librar, sino por lo que Él es. Por eso Job, cuando se encuentra con Él, le dice: Dios, oída, yo te había oído. Más ahora. Mis ojos te ven. Porque Dios no es el Dios que si tú haces eso, te va a dar eso. O si tú te mueves para acá, Él se va a mover para acá. No, no, no. Dios va más allá de nuestro pensamiento. Sí. Dios va más allá de nuestro conocimiento. Por eso es que Dios hace a Job pasar por ese proceso, para que Job aprenda a amar a Dios por encima de las circunstancias y por encima de lo que él pueda tener. Amén. Job hacía sacrificio y posiblemente uno lo ve con ojos de normalidad, que Job se levantaba. Pero si Job estaba desesperado y decía: oye, llegó de día, búsqueme los bueyes y esto, con ansiedad, y se sentía un poco frustrado. Job no era feliz. Y Profeta. no el varón perfecto que Dios. Ya tú ves Sí, cómo todo encaja. Si no, Ya Dios tú- mío. Profeta, entonces, hay personas que posiblemente se encuentran en la situación que se encontraba Job, que están amando a Dios, pero desde el punto de vista del temor. Wow, es que no me quiero ir para el infierno. O yo soy cristiana, o soy cristiano para que fulano se salve, o para que mis hijos se salven. Tú tienes que ser cristiano porque ciertamente tú amas a Dios en esencia. No por lo que Él te pueda brindar o por lo que Él te pueda libertar, Amén. sino porque tú lo amas a Él de corazón. La Biblia dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Y Dios no quiere que tú lo ames desde el temor. Dios quiere que tú lo ames del corazón, Aleluya. de allá, de donde nacen los pensamientos. Entonces, mi hermano Cristian, Job se levanta y dice: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y hay gente que han escuchado a Dios y han oído a Dios, pero Dios se le va a revelar. Dios te va a salir al encuentro y va a sacar lo que tú eres. Porque si es como dijo mi hermano Cristian, cuando Dios le hablaba a Satanás de Job, Dios le hablaba conforme al producto terminado que él era. Dios no le hablaba conforme a lo que él ve, a lo que Satanás veía en su principio. Porque Satanás no es omnipresente. Satanás puede ver lo que tú eres ahora, pero Dios ve lo que tú eres en el futuro. Por eso es que tu condición de hoy no determina lo que tú serás en el mañana. Amén. Muy profundo. La situación que tú estás viviendo hoy no va a determinar lo que tú serás en el futuro. Tú puedes estar pasando el proceso más grande de tu vida, la situación más grande de tu vida, pero de ahí donde tú estás pasando, de ahí el rey te va a mandar a llamar para sentarte a la mesa. ¿No? Y para terminar, nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Mefiboset. Mefiboset dice que la criada iba corriendo, él se cae, termina en lo de Val. Así Para es. Mefiboset y para el enemigo, porque muchas veces nuestro pensamiento como que se van inclinando a lo que el enemigo piensa de uno. Me imagino a Mefiboset diciendo: ya yo no doy para nada, y el diablo diciendo: así mismo tú no das Así para es. nada. Dios Pero lo que mío. Mefiboset no sabía era que ya había una palabra establecida de que en algún momento, por esa palabra que David le prometió a Dios Jonatán, mío. él iba a ser sacado. Entonces, Santo. para ir cerrando, mi hermano, hay personas que están aquí, que nos están viendo, van a ver este video, Aleluya. que Dios está hablando de ellos, pero Dios no está hablando de ellos como los pecadores que son ahora. Dios mío. Dios no está hablando como las personas débiles que son. Dios no está hablando como aquellas personas que tienen batalla, que tienen pruebas, que tienen dificultades. Dios está hablando de ustedes como esa estatura de varón perfecto, Santo. que es Cristo, que es la que Él quiere. Entonces, a ti que me ves, a ti que me escuchas,
te digo en esta tarde, cree que lo que Dios te prometió Él lo va a cumplir. Nombre Ese de Jesús. pequeño león que ruge dentro de ti no ruge de balde. Dios Si mío. Dios depositó algo en ti, comienza a usarlo, no te detengas. No retengas lo que Dios te entregó. Y vas a ver la gloria de Dios manifestarse de una manera sobrenatural. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Hermano, hey, un placer. Un placer, guerrero. Esto es para la historia. Dios mío. Esto es Cristian Castillo TV. Muchas gracias.